Muy buenos días para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo no Refugio. Vamos a comenzar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Dios, por este tiempo especial. Que seas tú, amado Dios, usándome, Señor, siendo instrumento tuyo, Espíritu Santo de Dios, para que esta palabra pueda seguir siendo luz de bendición. Muchas gracias, Señor, te doy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas ovejas, como siempre les digo, un fuerte abrazo desde aquí Colombia para todos ustedes. Siempre estoy orando por ustedes, siempre están en mis pensamientos, en mis oraciones, porque es el trabajo que el Señor nos coloca. Nosotros lo hacemos con amor. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, que hay mucha gente que a veces dice, yo quiero tener sabiduría. ¿Qué hago para tener sabiduría? ¿Sí? Entonces para esto vamos a visitar, vamos a ver unos versículos, más o menos unos 2, 3, 4, 5, 6, como unos 7 versículos más o menos que nos hablan qué tenemos que hacer nosotros para poder tener sabiduría y de dónde viene la sabiduría. Importantísimo, amados, ¿por qué les digo? Porque si no tenemos sabiduría, ¿cómo nosotros vamos a poder andar en luz y a poder ser administradores de nuestra propia vida, primeramente? Si una persona tiene mucho dinero y no tiene sabiduría y no sabe cómo administrarlo, de nada le sirve. Entonces, ¿qué creen ustedes que es más valioso? ¿Qué es más importante para el ser humano? ¿Tener sabiduría o tener el dinero? Yo opino que es más importante tener la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Si tenemos mucho dinero y no tenemos sabiduría, de nada nos va a servir, porque así mismo como agua se nos va. Entonces, para esto vamos a ver, el tema se llama hoy cómo tener sabiduría, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ir a Santiago 1:2, a ver Dios que nos muestra acá. Es importantísimo para nosotros, para nuestro andar diario, ¿sí? El poder tener esa orientación, esa luz que solamente el Padre de los cielos nos la da. Miramos aquí en Santiago 2 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dada. Imagínense ustedes, el Señor nos da toda la sabiduría de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Si nosotros queremos, dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. ¿Recibirá cosa alguna del Señor? Difícil que el Señor vaya a darte sabiduría. Si tú pides sabiduría y tú no tienes fe, el Señor ¿cómo te va a dar sabiduría así? Entonces, todas estas cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta. El saber de dónde viene la sabiduría viene de Dios directamente, siempre. Debemos estar siempre con un corazón dispuesto, con un corazón gozoso, esperando que el Señor, Dios mío, ilumíname, háblame, ¿sí? Yo muchas veces, amados, mire, a mí no me gusta jamás, mucho menos Dios me libre de vanagloriarme de lo que Dios me ha dado. Pero muchas veces tengo un tema, voy a dar algo y resulta que el Señor lo cambia, el Señor me muestra otras cosas. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le pedimos sabiduría al Señor con fe, confía en que el Señor me va a dar sabiduría, entendimiento, el Señor no la da, porque el Señor es un Dios de amor. ¿Y qué más quiere el Señor? Que su palabra se extienda a todo el mundo, porque este es el propósito de Dios para con todos nosotros, porque Él nos habla con entrañable amor. Entonces vamos a pasar a Proverbios. Proverbios 2, vamos a leer del 6 al 22.
Todas las cosas que nosotros obtenemos con la sabiduría. Aquí bien claro, acá lo dice. No leo todos los versículos porque son bastantes, pero ustedes allá en casita, como son buenos lectores y aman harto al Señor, ustedes van a mirar. Entonces aquí dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Es escudo a los que caminan rectamente, a los que caminamos de acuerdo al mandato que el Señor nos manda, cuidándonos. ¿Sí? Yo digo, este cuerpo, esta carne es pecaminosa y siempre nos jala hacia el pecado. Pero el amor que yo siento al Señor me impulsa a caminar rectamente, porque sé que el Espíritu Santo de Dios habita en mí y sé porque Él está en mí, y si yo hago las cosas así, pues las cosas me van a salir a mí. Entonces aquí dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, repetimos nuevamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón maravilloso y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Aprendemos a ser personas discretas, ¿sí? En muchísimas cosas que nosotros veamos, y no vamos a embarrarla muchas veces, que a veces nosotros por querer, muchas veces queremos ayudar o queremos hacer algo y de pronto probablemente somos indiscretos. Entonces la sabiduría nos da, aprendemos a tener discreción. La discreción te guardará, dice, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. El Señor nos da sabiduría y discernimiento para nosotros saber, esto no me conviene, y muy decentemente y muy disimuladamente yo puedo evadir esto con la ayuda del Espíritu Santo. De los hombres que hablan perversidades, o sea, muchas personas que nos quieren, quizás están envidiosas, nos quieren hacer daño, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, aquellos que no andan con Dios, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son todos sus caminos, tristemente, aquellos que no quieren escuchar del Señor, aquellos que no creen en el Señor y se van por otro lado. Entonces nosotros por eso tenemos que pedir sabiduría de lo alto al Señor, para nosotros no caer en eso y no dejarnos llevar, porque estamos con ese riesgo, ¿sí? De dejarnos llevar quizás por lo que no nos conviene. Y dice, si nosotros pedimos esto al Señor y obedecemos a Dios, serás librado, al varón lo digo, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos. Mejor andemos por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esto tenemos que hacer nosotros. Miren todos los beneficios que nosotros vamos a tener con la sabiduría que el Señor nos da. El Señor nos da inteligencia, el Señor nos enseña a ser discretos, el Señor nos advierte de todas las cosas que son peligrosas para nosotros, porque nosotros estamos expuestos a muchos peligros, amados. Bueno, miramos acá mismo, vamos a pasar ahora a los salmos. No se les olvide que los salmos los escribió el rey David y los proverbios los escribió su hijo Salomón. Ahora pasamos a Salmos 25. Nos devolvemos un poquitico acá. 25, vamos a leer
del 4 al 5. Él le dice, júzgame, decía, júzgame, así le debemos decir al Señor, oh Jehová, porque yo en mi integridad ando. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear cuando confiamos en el Señor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos de mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aquella persona que está dispuesta a que el Señor le dé sabiduría y haga de él o de ella una mejor persona de acuerdo a su santa voluntad. Pasamos al 11 y dice, yo andaré en mi integridad. Así debemos decirle al Señor, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en la congregación, bendeciré a Jehová. Dice, acá en el 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie, porque el Señor está conmigo y estoy confiada que el Señor siempre me va a mostrar y yo me estoy esforzando por obedecerlo a Él y aprender a través de su Espíritu Santo, aprender a escuchar su voz. Bueno, ahora pasamos al 27, ya leímos el 27, entonces son los versículos, casi todos están unidos en un solo lado, pero es que ahí en pocas palabras se sabe, si nosotros pedimos sabiduría, entendimiento al Señor, el Señor nos la da, porque es que hay muchas personas y aún ministros de la iglesia que carecen de sabiduría. ¿Por qué? No pueden carecer de sabiduría. ¿Por qué? Porque no le han pedido con fe al Señor o se han dejado llevar por dificultades que quizás probablemente se le presenten, ¿sí? Entonces el Señor da la sabiduría, el entendimiento cuando nosotros le pedimos con fe y yo me entrego completamente a Él. Yo dispongo mi corazón y dejo que el Espíritu Santo actúe en mí. No se les olvide que nosotros somos una atmósfera de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nosotros tenemos que pedir al Señor, haz que siempre lo repetiré, haz que mi carne mengüe para que tu Espíritu Santo crezca en mí. Y si el Espíritu Santo crece en mí, las obras del Espíritu Santo que Él me envíe, yo voy a hacer lo que Él me mande, ¿sí? Podré ser afortunada de recibir los beneficios que Él me da. Nosotros somos apenas instrumentos de Él. Por eso es que jamás podemos vanagloriarnos de lo que el Señor nos dé. Si el Señor nos da sabiduría, dice, Él nos dará sabiduría abundantemente, sin medida. Pero como la carne da contra el Espíritu, hay muchas personas que se vanaglorian de la sabiduría, de lo que saben, y quizás probablemente se creen más que otras personas, y esto no debe ser así. Porque entre más sabiduría, entendimiento de nuestro Padre de los cielos nos dé, más humildes y sencillos debemos ser. Fue el ejemplo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así debemos ser nosotros, es pedir sabiduría e entendimiento al Señor. Y si crece esta sabiduría en mí, imagínense, maravilloso va a ser para mí como mujer o como varón, porque voy a poder tomar decisiones sabias en mi trabajo, en las dificultades que se me presenten, con mi esposo, con mi esposa, o con mi novio, con mi novia, con lo que tenga. En diferentes cosas con los hermanos de la iglesia, porque voy a ser una persona que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es maravillosa esa vida que el Espíritu Santo nos permite disfrutar cuando nosotros le pedimos a Él esa ayuda, Padre Santo. Dame sabiduría, porque ustedes saben que el adversario, el enemigo, si nosotros vamos a dar una palabra, si nosotros vamos a predicar, ahí Satanás está como delante mirando a ver cómo lo ataca a uno, cómo lo hace equivocar a uno, o cómo le hace de pronto decir cosas que no están escritas, ¿sí? Cosas que Dios no ha revelado. Por eso tenemos que ser fieles al Señor. Si tú eres fiel en la oración, si tú eres constante, si tu amor está con Él, créalo que el Señor no te va a abandonar. El fluir de tu Espíritu Santo siempre va a estar en ti.
Ahora pasamos a Mateo 55. Ahí nomás en los proverbios que acabamos de leer, maravilloso lo que el Señor nos muestra ahí, porque ahí está todo lo que vamos y recibimos a través de la sabiduría que el Señor nos da. Mateo 55, 26. Cuando el Señor comenzó a hablar y todos aquellos los que lo conocían a Él, el Señor Jesucristo, todos se admiraban de la sabiduría que Él tenía, como hablaban, decían, para esto, vamos a mirar aquí en Mateo 55, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando escuchaban hablar a Jesucristo, ¿no se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Decían, escuchando hablar a Jesucristo, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como la gente era tan incrédula y como lo habían visto crecer a él, y de un momento a otro vieron que Jesucristo le comenzó a salir esa palabra tan maravillosa que era el Padre, decían, pero ¿cómo? Entonces, si criticaban a Jesucristo, ¿cómo no lo van a criticar a uno cuando el Espíritu Santo le comienza a dar a uno palabra? Como hay gente, el que tiene fe se maravilla de escuchar lo que el Señor está hablando, ¿sí? Lo escuchan a uno sin mirar a ver qué palabra voy a ver en esta persona, en este varón, en esta mujer, cómo especulo la palabra que está diciendo, cómo la voy a criticar, ¿sí? Porque tristemente mucha gente hace eso. Van a las iglesias ahí mirando a ver qué error ven para criticarlo. O así sea aquí a través del internet, qué error vamos a ver para criticarlo, para decirle quién es este hombre o quién es esta mujer que viene a hablar estas cosas y con qué autoridad las hace. ¿Sí? Entonces, si eso le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos van a decir a nosotros? A mí me preguntan, yo les digo, ¿cómo, con qué autoridad yo las hago? Con la autoridad que me da el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón, igual como lo mora en cada corazón, en cada alma que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso yo hago esta oración siempre al final de la prédica, para que ustedes hagan esta oración y lo reciban, pero con un corazón con Cristo y humillado. Cuando dice, Señor, yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en ti. Él va a estar ahí. Y ahí es donde tú tienes que buscar mucho de Dios, a pedir la sabiduría de lo alto a Dios, para que aprendas a leer la Biblia, para que aprendas a entender qué es una página, qué es un versículo, para que aprendas a mirar y escudriñar la santa palabra de Dios, y el Espíritu Santo te mostrará, y a través de ella Él te va a hablar. El Espíritu Santo de Dios nos habla, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Sí? Por eso dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Los tres tienen tres funciones diferentes, ¿sí? Pero eso, el Padre da la orden, Jesucristo es el intermediario, vino y nos enseñó, y Él vino y nos enseñó lo que teníamos que hacer. Y el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Consolador, la ayuda, la promesa divina que nos mandó Dios del cielo y de la tierra, que nos dejó Jesucristo, para que nosotros podamos, para que yo pueda hacer esto que yo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Para aquellos que enseñan la palabra del Señor, para esto necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, no solo Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios mismo. Entonces, bueno, vamos bueno, criticaban a Jesucristo, entonces ¿cómo no lo van a criticar a uno? Ahora vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a mirar, mire qué maravilloso es. Salomón fue el hijo de rey David. Cuando murió el rey David, el rey Salomón fue el que ocupó el trono de él. Pero Salomón era muy joven y había una multitud de gente
grande el pueblo que manejaba el rey David, lo que Dios le había dado. Y Salomón, como estaba tan jovencito, imagínense, un adolescente comenzó a pedirle riquezas a Dios. No, Salomón no pidió eso. Salomón pidió sabiduría al Padre de los cielos. Él pidió sabiduría para él saber gobernar el mundo. Nosotros debiéramos aprender esto, ¿sí? Su corazón, Dios lo premió a él por haber sido humilde y sencillo. Entonces, para esto vamos a leer unos versículos hasta del... Vamos a Primera de Reyes 3, vamos a leer del 5 hasta el 14. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta y comprobado, el Señor nos habla a través de los sueños, nos habla a través de su santa palabra y habla a través del verdadero siervo que predica el evangelio. Son las tres maneras como Jehová Dios nos habla. Entonces, pónganle cuidado. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le contestó a Dios, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de mí y en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú has conservado esta gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo grande, que no se puede contar, imagínense, ni enumerar por su multitud, era mucho pueblo. Da pues a tu siervo, le dijo Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mire, tan hermoso. Y agradó mucho al Señor por lo que le dijo. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti tu inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, después de ti se levantará otro como tú. Más sabio que Salomón no hubo otro más. Mire el regalo tan grande que Dios le dio por lo que él le dijo. Aún también te he dado las riquezas que no me pediste. ¿Sí? Las riquezas que no pediste, riquezas y gloria, de manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si todo lo que Jehová Dios le dio a Salomón, porque Salomón fue sencillo, pero ahí eso es para estudiarlo más adelante sobre la vida del rey Salomón. Tristemente, como Dios le dio, pues, no hubo rey más sabio que él, no hubo rey más rico que él, lleno de gloria, de todo le dio el Señor. El dinero, al principio todo bien, el dinero más adelante, después por el tiempo, lo hizo desviar a él de las cosas del Señor. No les voy a hablar de eso ahorita porque nos salimos del tema. El tema central es la sabiduría es dada de Dios del cielo y de la tierra. Eran únicamente estos versículos, ya los vimos, es pedir sabiduría, entendimiento al Dios de arriba. Así como Salomón lo hizo, que fue un ejemplo muy grande para nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y a hacer esto,
delante del Señor. Si necesito sabiduría, lógicamente necesitamos sabiduría. Hoy más en estos tiempos, estamos en los finales de los tiempos, amados. Miren, no por alarmarlos, pero simplemente no te confíes en las cosas. Trata de vivir una vida bien delante del Señor. Trata de estar en comunicación con Dios, que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios fiel para con nosotros. Y Dios nos dará las cosas que nosotros necesitamos. Más si tú eres ministro de la palabra del Señor, más necesitas estar de la mano del Señor, pidiendo sabiduría, entendimiento al Señor. Deja que el Espíritu Santo actúe en ti. Es natural que cuando nosotros a veces vamos a dar una palabra, a veces nos ponemos un poquito nerviosos cuando estamos delante de la gente. Ahorita pues yo sé que yo estoy acá, pero sé que esta palabra la van a ver muchos, pero estoy un poco más tranquila porque ahorita no veo nadie que me está mirando. Pero cuando me están mirando, que estoy dando una palabra, cuando yo trato de sentir un poquito de nervios, tan pronto voy a salir a predicar, inmediatamente el Espíritu Santo quita esto. Pues, el amor de Dios vence todo temor, toda timidez, todo esto que haya en nosotros, y nos da esa paz maravillosa que solamente el Espíritu Santo nos sabe dar. Sé fiel con el Señor, confía en el Señor, que el Señor te dará todo lo que tú necesites. Pídele sabiduría. Mira Primera de Reyes 5 hasta el 14, lee ahí nomás lo que Salomón le pidió, el rey Salomón siendo un adolescente. Imagínate, hubiera sido un adolescente de los de ahora, le pide poconón de cosas, caprichos, porque estaba joven, era natural, pero Salomón no fue así. Salomón pidió sabiduría, entendimiento, ¿sí? Para Dios. Él no pidió riquezas y Dios lo premió el doble porque le dio riquezas y le dio muchísimas cosas más. Sí, alargó su tiempo y todo por causa del amor, la fidelidad del rey David. El rey David sabemos que él fue un corazón conforme a Dios, sabemos que él también tuvo sus debilidades y sus flaquezas, pero él siempre amó al Señor y él siempre se arrepentía, siempre le pedía perdón a Dios. Entonces nosotros tener en cuenta esto, es recordar que Él es nuestro proveedor, que los cielos y la tierra y todo lo que existe en el mundo, todo fue hecho por Jehová Dios, y que Él nos ha mandado, nos amó tanto a nosotros que nos ha mandado su poderoso Espíritu Santo para que fuese nuestro ayudador, nuestro maestro. Él nos da todo. Nosotros, pues, hay una parte en versículo donde dice que no tenemos por qué asustarnos cuando estemos entre los concilios y mucha gente cuando nos pregunten cosas. No tenemos por qué asustarnos, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a dar la respuesta de lo que nosotros necesitamos. Entonces, amados, ojalá esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Les hablo respecto a la prédica pasada sobre el pacto. Pues yo hice una anotación ahí de que el primer pacto fue abolido, o sea, la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba todo. Cuando la palabra pasada que hablé sobre que el diezmo fue abolido por el nuevo pacto, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue abolida, esto se quitó, y ahí en esa ley de Moisés estaba Malaquías 3:10, donde dice que abriré las ventanas de los cielos y haré llover bendiciones sobre tu casa, ¿sí? Entonces ahí era cuando se tocaba diezmar, pero Malaquías 3:10 corresponde al Antiguo Testamento, de manera que ya no corresponde al Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo vino acá a la tierra, cuando Él dio su vida en sacrificio por todos nosotros, ahí fue el nuevo pacto con su muerte. Con su muerte fue el nuevo pacto que se hizo y todo fue hecho nuevo porque Jesucristo lo dijo así. La ofrenda sí es necesaria, pero a nadie se obliga. Usted tiene que dar, usted tiene que tanto, que usted tiene que poner el 10%, y que no, todo eso fue abolido. La gente que ame al Señor y que va a la congregación debe amar su iglesia, debe amarla, debe dar, ¿sí? Con mucho amor. Yo quiero traer esta florecita, yo quiero ayudar acá al pastor, al evangelista, al que esté dando la palabra acá, voy a darlo con mucho amor, porque la iglesia necesita de la ofrenda. ¿Con qué se paga el arriendo
donde están enseñando la palabra, con qué se pagan los servicios y con qué se va a sostener, nuevamente lo digo, el pastor que esté viviendo allí, y hoy si tiene esposa y si tiene niños, con qué él va a vivir cuando es un pastor que está dedicado las 24 horas para la iglesia, porque hay pastores que trabajan para la obra, hay unos que trabajan medio tiempo y pueden trabajar en otras cosas, entonces son diferentes formas. Entonces yo les aclaro eso, simplemente muy claro, por la ley de Moisés fue abolido el diezmo, lo de Malaquías 3:10, porque la gente siempre lo saca a resaltar. Malaquías 3:10 correspondía al Antiguo Testamento. Entonces, espero que haya sido clara al respecto, porque hubieron preguntas de las personas y se preguntarán, ¿sí? Entonces, simplemente para la obra del Señor se debe dar con mucho amor. Como les digo, yo no he recibido, la verdad, nunca un peso de nadie. Y yo le he dicho, por ahí en una palabra les he dicho, aquel que me quiera regalar una ofrenda, aquel que quiera alguna ayuda para ayudar a un mejor equipo, para poder tener una mejor manera de dar palabra, ahí simplemente me escriba y buscaremos la forma para que me pueda dar una ofrenda. Hay muchas formas, el caso es que se haga con amor, o preferiblemente no se dé nada. Eso siempre lo he dicho. Bueno, amados, gracias Padre Celestial, Dios te doy, Padre del cielo y la tierra, por esta palabra que nos has dado, Señor, en esta tarde, Señor. Porque sabemos, Dios Padre Santo, que tú eres sabiduría, que la sabiduría es dada de ti y que tú nos amas con entrañable amor. Y todo aquel que te pida sabiduría, Señor, tú nos das sabiduría abundantemente, lo dice tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta palabra que me has dado en esta tarde. Y yo te clamo a ti, Señor Dios, por las nuevas ovejitas que dispongan su corazón de recibirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Para aquella amada oveja, discúlpame porque es que mi garganta siempre se reseca. Aquella ovejita que quiera recibir al Señor, hago esta oración porque es importantísimo, con un corazón dispuesto y divulgado. Si quieres sabiduría, para tener sabiduría de lo alto, tienes que haber recibido al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo sabes si lo recibiste? Porque tú vas a sentir un cambio interior dentro de ti, vas a sentir esa paz que solamente Jesucristo nos sabe dar a través de su Espíritu Santo. Entonces repite esta palabra conmigo, dice: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que a través de tu sangre preciosa mis pecados han sido perdonados. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré nunca jamás. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, porque me has hablado y me has dicho que tú me darás sabiduría si yo la pido con fe, Padre Santo, porque tú eres fiel, Padre Santo, y en ti, Señor, yo confiaré. Muchas gracias, Señor, te doy, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amada ovejita, ojalá si hiciste esta oración con fe. Siempre les digo, búscate un ministro de la iglesia de sana doctrina que crean en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, para que te enseñe a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo. Y así el ministerio del Señor Jesucristo te podrá seguir extendiendo por todo el mundo, porque no queda mucho tiempo. Es estar velantes en el Señor, es tener nuestra lámpara encendida, es esperar y dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros. Sí, es estar confiados. El ministerio del Señor Jesucristo se seguirá extendiendo a través de todo aquel que crea en Él, porque la palabra del Señor no es para tenerla guardada, sino para que se siga extendiendo como una cadena hasta los finales de los tiempos, que ya están
ya está por llegar ya ese momento, debes estar preparada porque Jesucristo viene a cualquier momento por nosotros, en un abrir y cerrar de ojos y ya no habrá tiempo para nada. Puedes disfrutar, vivir tu vida común y corriente, simplemente tratar de estar en paz, no murmurar, no hablar mal de las personas, no envidiar, no especular la palabra del Señor, no criticar, no envidiar, es vivir una vida tranquila, una vida de paz. Si no tienes, pídele al Señor. Pídele al Señor sabiduría para que te enseñe a administrar tus finanzas, para que te enseñe a administrar tu propia vida, para que te enseñe a administrar tu hogar, para que te enseñe a administrar el ministerio que el Señor te haya dado. Si no te ha dado un ministerio, entonces tu hogar, es que el que tú tengas un hogar donde tú vivas, eso ya es un ministerio. Si tú ya eres un varón casado, ya eso es un ministerio. Tú eres ya, el Señor te da sacerdocio para ese hogar. Y ahí necesitas la sabiduría de lo alto. Entonces, me disculpan un poquitico. En mi garganta está un poquito delicada. Entonces, que la paz de Cristo sea reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Se despide como siempre su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Y damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio. Prontamente estaré con ustedes para poder traer un mensaje dado de lo alto. No se te olvide, la sabiduría viene de lo alto, del Espíritu Santo. No te dejará avergonzado donde quieras que estés. Siempre te va a dar palabra para que sea de bendición para cada amada oveja que quiera y que ame al Señor. Que no esté mirando, pero qué error tiene tal persona, ese varón, esa mujer, que no, su corazón esté dispuesto, esté adelante y esté esperando Dios que te va a mostrar, Dios que me habla en sueños. Yo soy una de las que yo digo, Señor, como a mí el Señor me ha hablado en sueños, yo casi siempre, a veces, cuando me acuerdo, me acuesto y digo, Señor Dios, quiero soñar contigo, quiero que me hables, Señor, a través de los sueños, ¿sí? Porque, yo he soñado, he escuchado la voz de Dios. Sé que la voz de Dios suena como trueno, pero no he podido entender cosas que Él me ha hablado así, en trueno, ¿sí? No lo he podido entender. Entonces, porque quizás el Señor no le place, probablemente, de que yo sepa todavía qué es lo que Él me ha dicho. Lo único que sí yo tengo claro es que el Señor me tiene haciendo esto. Es que si yo estoy enseñando tu palabra, es porque el Señor eso colocó para mí. Soy una simple mujer sencilla y yo lo hago, pero lo hago con mucho amor. Y lo estoy haciendo no por hacerlo, lo estoy haciendo porque el Señor me inquietaba siempre. Él me inquietaba desde hace mucho tiempo. Yo sentía que el Señor me daba, sentía que el Señor me mostraba palabras, pero yo cómo lo hablo, cómo lo digo, ¿sí? Asistía en pequeños grupos, así, pero entonces eso es una fuerza interior que es algo que es fuera de lo natural para uno. Es algo sobrenatural cuando Dios lo mueve a uno, cuando Dios lo llama a uno para mover su palabra. Dios es espíritu y solo en las cosas del espíritu podemos entender. Por eso debemos pedir sabiduría de lo alto, sabiduría que sea dada de Dios. La sabiduría, ¿sí? No es lo que la gente está inventando, cosas humanas, cosas por emociones, no es así. La sabiduría es dada de lo alto y todo a través de su santa palabra. Se despide de ustedes como siempre su servidora Miriam Cabello Rodríguez, y prontamente de hoy en noche estaré con ustedes para traer un nuevo mensaje de amor y de paz. Vamos a ver el Señor de hoy en 8 días qué palabra me da para hablar con ustedes. Bendiciones para todos. Doy gracias a todas las amadas ovejas que disponen, como siempre les digo, de su tiempo para querer escuchar este mensaje. La prioridad para Dios y mi prioridad, amados, es de que sus vidas estén recibiendo bendición, que tu vida esté teniendo un cambio, que tú estés aprendiendo a ser un buen oidor de la palabra del Señor. Mire todo lo que el Señor nos habla hoy, todo lo que el Señor nos da en la sabiduría. Aprendemos a ser discretos, aprendemos a ser sencillos, aprendemos a ser sabios. El Señor nos enseña a discernir el peligro, lo que nos conviene y no nos conviene. Y hasta para el que se quiere casar, que quiere conseguir pareja, te pida al Señor sabiduría y el Señor te mostrará quién será esa mujer o quién será ese varón con el que te unas si es que hay tiempo.
porque ya no queda mucho tiempo. Bendiciones para todos, amados.